Bueno, arranquemos. Ahí agarré la clase de persona, la clase de test y las limpié. ¿Está bien? Así seguimos trabajando con ellas. Bueno, habíamos visto recién lo que era el constructor, este método especial que se ejecutaba al momento de crear una instancia del objeto a partir de una clase. ¿De acuerdo? Y descubrimos que podíamos tener varios constructores y que Java se daba cuenta qué constructor utilizar a partir de los métodos de los parámetros que le pasábamos. ¿Correcto? Entonces, generamos dos constructores, un constructor que recibía el número de DNI y un constructor que recibía nada, ¿sí? Y que este no hacía nada. ¿De acuerdo? Y ya como estamos embalados con el tema constructores, ¿por qué no hacer un constructor que reciba todo? ¿Está bien? Entonces, me genera un constructor que recibe el nombre, la edad y el DNI. Entonces, si yo quiero construir una persona B, ¿qué le voy a pasar? Un string que va a ser el nombre, una edad y un DNI. ¿También o una más? No sé. ¿De acuerdo? Ahora, hay varias cosas que ver ahora. Hay varias cosas. ¿Sí? Primero, cuando yo ejecute este constructor, ¿sí? El que recibe los tres parámetros, ¿cuál de estos tres se va a ejecutar? Es el tercero. ¿Sí? Vamos a ponerle acá algo como para hacer. Se ejecuta el tercer cons. Estamos yendo a eso. Sí, se puede. Estamos descubriendo. Porque es preferiado. Claro, ahí no puede. No, yo no podré. ¿Sí? Entonces, si yo ahora ejecuto esto, ¿sí? Me quedo la versión anterior. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que se ejecutó el tercer constructor cuando llamé este. ¿Está bien? Ahora, bonito. Acá yo recibo el name, recibo el age, recibo el DNI. ¿Y estos tres valores qué tengo que hacer? Asignarlos a mi variable de estado. ¿De acuerdo? Arranquemos con la primera. Entonces quiero mi variable de estado name sea igual ¿a qué? Al parámetro name. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Hay algún problema en esa línea? Sí, obviamente, está pintado de amarillo. ¿Sí? ¿Qué problema tiene acá Java? Este name que está acá, ¿quién es? ¿Es la variable de estado o es el parámetro? ¿Y este quién es? ¿La de estado o el parámetro? Claro, tenemos un problema de ambigüedad. ¿Sí? No sabe él. O sea, Java no sabe a qué name me estoy refiriendo. No, ¿viste? Le pise un poquito. ¿Sí?
Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera decirle que este name corresponde al objeto al objeto en sí. ¿Sí? Pero vamos a borrar el dibujito anterior. ¿Sí? No, justamente, es lo que veníamos haciendo. Yo tengo el objeto persona. Ahí vamos, pará. ¿Sí? Y acá adentro tengo algo que se llama name. Este es el objeto persona, ¿sí? Y acá adentro me tendrá, por ejemplo, Juan. ¿Sí? Esto es un objeto del tipo persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en mi constructor es un método que está acá adentro. ¿Sí? Este es el método ese que estoy ejecutando ahora, que está ahí adentro. De alguna manera, yo me tengo que referenciar a quién. A este name. Desde acá adentro, tomé café, juro. Tengo que llegar a ese name. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque este método tiene un name local, que es quién? El parámetro. ¿Sí? Este name que tiene acá es este name. Esta variable estamos de acuerdo que es una variable local al método, la que está pintada. Ah, ahí va a ser un poco de lag. ¿El resto? ¿Sí? ¿Está pintado el string name? Bueno, es una variable local del método. Digan que sí. Sí, está bien. Las variables locales pueden provenir de los parámetros o las definimos adentro. Pero son variables locales del método. Entonces, acá name, age y DNI son variables locales del método. En este caso, este método constructor. Entonces, tenemos el name como variable local y tenemos un name como variable de estado. ¿Sí? Entonces, tengo este name que está acá. ¿Sí? Este que está acá, que es el name local al método. Recuerden que la elipse este es el método. Entonces tengo este name que es del método, variable local. Tengo este name que es variable de estado. Entonces yo tengo que llegar de acá a acá. ¿De acuerdo? Si yo estaba acá, ¿sí? En el lado del main, ¿cómo llegaba al name? B.name. ¿Sí? ¿Y B qué era? Una variable de referencia al objeto del tipo persona. O sea que, ¿qué tiene B? Una referencia a un objeto. O sea, yo tendré por acá una B. ¿Y esa B qué va a hacer? Me queda un amarillito, bueno. ¿Me referencia a persona? ¿Sí? ¿Todos lo ven a eso? ¿Y cómo accedía después al name? Punto name. Entonces tenía la variable B que referencia al objeto persona y con el punto llegaba a la variable de estado. ¿Siguen hasta ahí? Ahora, yo estoy acá adentro, ya estoy adentro de la persona. ¿Sí? Quiero llegar a su variable de estado, a este objeto. No puedo usar B porque no existe el B acá. Sino que ahora aparece una palabrita reservada, ¿sí? Que se llama this. ¿Y qué es esta palabrita reservada? Esta palabrita reservada es una referencia, adivinen a quién. A sí mismo.
¿Nunca hablaron con ustedes mismos? ¿Sí? Bueno, esa sería su dis. ¿Sí? Es una referencia a ustedes mismos. Este dis es una autorreferencia al objeto en el que estoy. ¿Sí? Entonces, con esta palabrita dis, yo puedo hacer lo mismo como si estuviese viéndome de afuera. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hace el dis? El dis es una referencia al objeto en el que estoy en ese momento. O sea, jugaría el rol de nuestro B, que referencia al objeto, pero con la diferencia de que yo estoy dentro de la clase que construyó ese objeto. ¿Sí? Entonces, con eso yo me puedo arreglar para romper esta ambigüedad. ¿Cómo pondré acá? Para decir que este name es el name del objeto. Si this era la referencia al objeto. This.name. ¿Está bien? Entonces, este this referencia al objeto en sí. Y con el name estoy llegando ¿a dónde? A la variable estado de ese objeto, del objeto en sí. ¿Se entiende? Que estas son unas cositas por ahí un poco más rebuscadas de entender. Con dibujito o sin dibujito. Entonces, el dis, fíjense que se pintó de violetita. ¿Sí? Es una palabra reservada. Esta variable es una variable de referencia que referencia a sí mismo. Es una variable de autorreferencia. ¿Sí? Entonces, el objeto del tipo persona se referencia a sí mismo por medio de dis. Entonces yo puedo acceder a los atributos de ese objeto utilizando el dis. Así como de este lado yo con una variable de referencia, por ejemplo B, accedí a las cosas del objeto creado, lo puedo hacer desde adentro usando el dis. Entonces, fíjense que el amarillito se fue. ¿Por qué? Y porque ya entendió que este name de quién es. Es de persona. ¿Sí? Estoy accediendo a la característica del objeto persona. ¿Sí? Se pinta claro. ¿Sí? O sea, tanto el eclipse, no, eso es el eclipse. El que se pinta así es el eclipse. Tanto el eclipse como Java ahora se dan cuenta que este name es la variable de estado y este name es el parámetro del constructor. ¿Sí? Moraleja. ¿Qué moraleja sacamos? Moraleja. Todas las variables de estado para evitar confusiones van con this. ¿Sí? ¿Se entendió entonces esto? ¿Sí? Bueno, a la persona la vamos a borrar porque no me interesa. Vamos a dejarla B nomás. Entonces, fíjense que ahora yo construyo un objeto del tipo persona con tales valores, se llama este constructor, y ese objeto del tipo persona tiene tales valores. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tener acá constructores. Así vamos emprolijando nuestro código ya, ¿sí? Va a ser una estructura estándar. Variables de estado. Getter y setters. ¿Y qué nos faltaría?
en una clase, ¿qué dijimos que tenían? No, una clase en general. Tenía variables de estados y métodos. Lo que pasa es que ya separamos algunos métodos especiales. ¿Sí? A estos métodos especiales los llamamos constructores. A estos métodos, por cuestión de nomenclatura, los llamamos getter y setter. Y acá vendrán los métodos varios. Por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona? Qué poca imaginación. ¿Sí? Por ejemplo, puede saludar, no sé. ¿Está bien? Ajá. Claro. Entonces acá digo a la persona b.saludar. Agrego un método. ¿Sí? Se ejecuta el tercer constructor y saluda. ¿Sí? Vamos a agregar un poco más esto del saludar. Hola, soy. Quiero que diga su nombre. ¿Qué pongo acá? Disney. ¿Podría haber puesto name solo? Sí, podría haber puesto name solo. ¿Sí? Pero fíjense que ahora, si ven el name solo, el name a la definición del estado empieza a quedar lejos. ¿Sí? Entonces, para estar seguro que estamos trabajando con la variable de estado, le ponemos el div, por una cuestión de visualidad, nada más. ¿Sí? Entonces, ahora si lo ejecuto, ¿qué va a decir? No, el primer conductor solamente... Ah, acá. Lo que pasa es que acá se llaman distintos. Entonces no hay ambigüedad. ¿Sí? Acá el parámetro se llama DNI nacimiento. ¿Eh? Lo que pasa es que fue el primero que hicimos. Ahora evolucionamos y vamos yendo a como tiene que ser. ¿De acuerdo hasta acá todos? ¿Sí? Soy vemos por otra cosa acá. La persona es... Cacho. Sí, yo. Nada de ser imaginación, nada de aporta. ¿Sí? Bien, entonces tiene un método que es saludar, que dice hola soy y tira su nombre. ¿Y yo podría tener otro método saludar que reciba una persona para que se lo salude formalmente? ¿Podría tener algo así? Saludar y acá pasarle a otra persona. ¿Por qué me dices así tan seguro? Me dicen que sí. Porque seguiríamos el razonamiento que usamos con los constructores. ¿Y yo qué le dije que eran los constructores? Eran métodos. Y si los constructores eran métodos, y en los constructores yo puedo tener varios, ¿y por qué en los métodos no voy a poder tener varios iguales? ¿Sí? Entonces, nuevamente, puedo tener igual método, pero que varíe en qué cosa? Los parámetros. ¿Sí? En este caso, ¿sí? O acá, tiene un nombre especial cuando tenemos el mismo nombre de método con distintos parámetros. Se llama sobrecarga. No, porque todos hacen lo mismo. La idea es agrupar funcionalidad. Todos van a saludar. ¿Entendés? En algunos lenguajes... Vos...
Es más fácil recordar un solo nombre que tres distintos. Claro, porque vos te abstraes. Vos sabés que el método es saludar y ¿qué hace? Saluda. ¿Sí? Claro, ahí te dejan acordando, porque saludar una y estás haciendo movimientos. Sí, chino. La clase que queríamos definir esas palabras. Es más fácil de lo que hace usted. Sí. Sí, sí. Entonces, cuando tiene el mismo método que difieren los parámetros, ¿sí? Se llama sobrecargar el método. ¿Está bien? Hay lenguajes, como Python, que no permiten la sobrecarga. ¿Eh? No, sí, es que no es sobrecarga de que se sobrecargó, que está ya al máximo, sino que lo cargo y lo cargo, lo cargo, lo cargo. Sobre una... Cargar. Overload. Sí, a veces es más fácil encontrar ni cosas así. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, métodos que se llaman iguales, difieren los parámetros, se llama sobrecarga. Eh, bueno, hagamos algo acá que demuestre. Hola más p.name más soy más this. Sin ejecutar, hay que ejecutarlo. ¿Qué hace la línea esta del segundo saludar? El nombre de la persona que le estoy pasando y con el nombre que soy, del objeto en sí. Entonces, creamos la persona A. Este ejecuta este. El segundo, como yo ya le estoy pasando un objeto del tipo persona, va a ejecutar este. ¿Sí? Entonces, el objeto al que referencia A va a pasar a ser referenciado acá adentro por quién? Por P. ¿Sí? Y normalmente se le suele poner a esa variable persona. O sea, la clase minúscula. ¿Está bien? O sea, es la variable. ¿Está bien? Esto es la variable. No se confundan. ¿Sí? Entonces, ahora van a salir dos saludar distintos. El primero, saludando y diciendo quién es. Y el segundo va a estar saludando a Pichichus. ¿Sí? Este sería el segundo saludar. ¿Se entiende hasta acá? No. Pero fíjate acá, yo a B le estoy pasando el objeto A. O sea, le estoy pasando este objeto. Entonces, este objeto es el que va a quedar dentro de esta variable persona. Entonces, cuando B salude, acá va a tener a Pichichos. Entonces, acá
va a tener persona.name, es el nombre del objeto que recibió por parámetro. Y después este name es el nombre del objeto que está saludando. ¿Sí? ¿Todos? Bueno. ¿Quedó claro entonces lo que es esta sobrecarga? Después, con el tema sobrecarga vamos a volver y volver y volver y seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Sí? Sigamos emprolijando nuestro código, ya que ya empezamos a agregar cosas. Las variables de estado. ¿Sí? Dijimos que el DNI, por diseño, ¿de quiénes son potestad el manejo de las variables de estado de un objeto? Un poco más a bajo nivel. Las variables, o sea, el manipuleo o ¿sí? de las variables de estado. ¿De quién son responsabilidad? Claro, descubrimos que, por ejemplo, el DNI era de la clase. ¿Y las otras? Y también. ¿Sí? Entonces, si yo lo dejo a la variable de estado como pública, ¿qué estoy permitiendo? Que cualquier cosa tenga acceso a mi estado interno y lo cambie. Ahora, si yo las hago privadas, ¿qué pasó? Nadie las puede tocar. ¿Correcto? Y si claro, si la quiero que alguien las pueda consultar, le tengo que hacer un get. Entonces, acá hacemos public string get name this.name public int get age this.age. ¿Está bien? Y así como hice el getter. Sí, ahora. Sí. Para que nuestra funcionalidad siga parecida, ¿qué tendríamos que agregarle? Public void set name this.name igual a qué? Y algo tenemos que pasarle acá al set, ¿no? Y con la edad lo mismo. El DNI ya está hecho. No, había que. Está con la versión vieja. DNI, ya que estamos. This age igual age. ¿Sí? Entonces, fíjense que armamos por cada variable de estado un get y un set. ¿Sí? Y bueno, ya está, como dice él, arreglemos el DNI así nos quedan todo igualito. Le ponemos el this, que ya sabemos usarlo. Sí. This DNI es igual a 0. This.dni es igual. Así ya nos queda todo prolijo. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. A cada variable de estado, a partir de ahora van a ser privadas. ¿Sí? Porque la clase es la que tiene que poder controlar el acceso a esas variables. Eventualmente tendrán lógicas de validación, ¿sí? Que es lo más común. Y tenemos cada uno con su par de getter y inserter. Los métodos, ¿sí? Tenemos que ser cargado o no. Y
va tomando forma. O sea, esta estructura de la clase persona que nos quedó al final, donde tenemos la variable de estados, todas privadas, seguido de todos los constructores, seguido de todos los getter y setter, uno por cada variable de estado, y al final, ¿qué? Los métodos. ¿Sí? Esta sería una estructura a seguir en todas las clases que hagan de acá en más. ¿Por qué? Porque al compilador le va a dar lo mismo el orden. ¿A quién no le va a dar lo mismo? Claro, al pobre santo que tenga que leerlo. ¿Sí? Porque si mezclamos, tenemos el getter acá, el setter acá, un constructor acá, el otro acá abajo, el método acá, el otro acá. Va a funcionar, el compilador no tiene problema. Pero el que lo lea va a decir, ah, acá hay un constructor, acá hay un getter, listo, ya está. No hay más constructores. ¿Sí? O sea, traten de ser ordenados en cuanto a dónde ubican cada parte de la clase. ¿Estamos todos hasta acá? ¿Sí? Bien. Esta vamos a sacar esta leyendita molesta. Así lo dejamos saludando nada más. Ahora. ¿Qué estoy haciendo en esta línea? ¿Qué estoy imprimiendo acá? Estoy mandando así a lo bruto, ¿sí? La variable A. Le digo, imprimime a la persona que hay en A. ¿Ustedes qué esperarían que salga? Claro, por lo pronto yo quisiera que me aparezcan las variables de estado. Vamos a ver qué sale. ¿Qué me salió? Y tiene pinta, ¿no? Vamos acá, este de acá. Me salió esta cosa cuando quise imprimir el objeto. Lo primero que aparece, ¿qué es? ¿Qué es esto? La clase. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto en inglés? Bien. ¿Y este número feo qué le suena que es? Claro, realmente cuando vemos hexadecimal, está, dirección de memoria. ¿Cómo leerían eso ahora? Hay una persona en tal posición de memoria. Entonces, cuando yo lo mando a imprimir al objeto, ¿qué me está imprimiendo? Me está viendo la posición de memoria y me dice que ahí hay una persona, pero nada de lo que yo quiero. ¿Sí? Yo quiero que me aparezca bonito, que diga el nombre, la edad, ¿sí? Porque si no, ¿qué tendría que hacer? A.get más espacio más app. Y cada vez que yo quiera imprimir a una persona, tengo que hacer ese quilombo. ¿Sí? Entonces, oh, qué laburo que es esto. ¿Qué tendré que crear? Claro, algún método bonito que me lo imprima más acorde. Entonces, en realidad, si yo lo quiero usar así, ese método que voy a crear, ¿qué quiero que haga? ¿Que me lo imprima o que me devuelva? Y después yo hago lo que quiero. ¿Qué pasa si ahora porque estoy con la consola? ¿Y si lo quiero mandar al archivo? Tendría que poner acá dentro de la persona que se mande su nombre al archivo. ¿No? Entonces, esto no lo copian. Voy a mostrar en... No, esto no es, esto es Java. Mostrar en pantalla. ¿Sí? ¿Cómo mostraría en pantalla? Y bueno, el CISO y todas las cositas de... Uy. ¿Sí? Y todo lo que sea. Public void
imprimir. Y acá de alguna manera mágica imprimiré. Public void grabar txt. De alguna manera mágica lo grabaré en el txt. ¿Sí? Ahora pensemos lo siguiente. Yo les puedo decir a ustedes, imprimite. ¿Tiene sentido? No mucho, ¿no? No. Grabate un txt. Y no tiene sentido que ustedes se puedan grabar internamente en un txt. ¿Sí? No tiene lógica. Si yo le digo, bueno, dame tus datos, es otra cosa. ¿Sí? Bueno, ¿qué está pasando acá? Esto de imprimir, mostrar, son cosas que le corresponden al objeto, a un objeto del tipo persona. No le incumbe. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de métodos tiene que haber dentro de una clase? Solo métodos que le incumban a objetos de ese tipo. ¿Sí? Yo no le puedo decir a la persona, grabate. Porque no es inherente a una persona grabarse. ¿Se entiende eso? Entonces, los métodos que van adentro de las clases tienen que ser métodos que sea coherente o de incumbencia de la clase que están creando. ¿Sí? Al principio cuesta, pero es muy importante que lo piensen de esa manera. ¿Sí? Si yo les digo, bueno, tengo una persona y lo quiero convertir en JSON, en un formato de representación de objetos, ¿le corresponde a la persona saber convertirse en un formato especial de TXT? No, no es de su incumbencia. ¿Cuál es la incumbencia de una persona? Conocer sus datos, saludar, caminar, cosas que le correspondan a la persona. Pero convertirse en un archivo obviamente no le corresponde a una persona. ¿Sí? Para eso, ¿qué tendré que hacer? Otra clase aparte. ¿Sí? Que sea una clase convertidor de personas. ¿Sí? Pero sí puedo pedirle, dame una representación de tus datos. Porque yo les puedo preguntar, a cualquier objeto le puedo preguntar, dame tus datos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que me den mis datos, por ejemplo, para imprimirlos, ¿qué tipo de dato va a devolver ese método? No. Quiero una cadenita de caracteres, un string. ¿Sí? ¿Y yo qué es lo que quiero hacer? Quiero obtener una representación en string de quién? De la persona. Entonces yo quiero que se pase a string sus datos. Bueno, pasámelo a string. ¿Sí? ¿Y qué va a devolver esto? Y algo que yo le meta ahí adentro que sea del tipo string. ¿Sí? Lo voy a hacer a lo largo para que sepan que se pueden poner muchas líneas, nada más. ¿Es válido? Medio que no tiene sentido, pero es válido. ¿Sí? O sea, este método está devolviendo un string. Cumple con lo que necesitamos. Ahora, bueno, pará. Yo quiero que por lo menos me des algo. Dame por lo menos el nombre. Si lo pongo así, ¿hace falta inicializarlo acá? A ver, levanten la mano lo que sí. Levanten la mano lo que no. ¿Y el resto? Sí. No es necesario. ¿Por qué? Y porque después le estoy asignando un valor. O sea, mientras que yo le dé un valor, no importa en qué momento. Tengo que darle valor siempre y cuando, antes de usarlo. Es el único requisito. Le tengo que meter un valor antes de usarlo. Es lo único que tengo que hacer. Si se lo asigno
cuando defino la variable o después, no importa. Yo le tengo que dar un valor. ¿Sí? Veamos qué sale de esto hasta acá. ¿Ves? Ahí ya salió su nombre. Ah, fíjense que anduvo y nunca la llamé. Y anduvo, magia negra. Bueno, avancemos un poquito más con la función. Bueno, quedó muy trucho que salga así pichichu solo. Vamos a poner un poco más. Aux más igual soy. Acá no veo más igual. A ver, ¿quién me explica línea 67-68? Claro, o sea, funciona de la misma manera que usaban en C, ¿sí? Para números, también acá funciona para strings. ¿Sí? Va a estar concatenando. Entonces está saliendo. ¿Sí? Y vamos a seguir. Sí, pero dije, lo voy a hacer así porque normalmente se acostumbra a que este método sea una sola línea. Y a veces hay que hacer cosas que no alcanzan en una línea. ¿Sí? Entonces, quiero mostrar de entrada, no. Pueden escribir toda la lógica que quieran. Quiero que hagan al revés. Que sepan que pueden poner mucho y después poner poco. Porque puede haber puesto en el return directamente todo junto. Más igual. Tengo más this age. ¿Eh? Acá la defino y acá la devuelvo. Es una variable local. Bueno, sí. Muy bien, esa es la magia. O sea, lo que está haciendo es esto. Uy, falta un poquito. Sí. O sea, en definitiva, esto es lo que pensábamos hacer. ¿Sí? Que si yo lo ejecuto, devuelve esto. ¿Sí? Y fíjense que si yo esto lo saco, lo que acabamos de descubrir, hace exactamente lo mismo. ¿Pero por qué? Ahora vamos, primero hay que entender por qué pasa esto. O sea, ¿por qué estas dos líneas son equivalentes? Si acá lo hago y acá no. Acá la agrego y acá no. Las dos ejecutan lo mismo. Y ahora viene el lío. ¿No vieron nada raro de este lado? Del lado de la clase persona. ¿No ven nada nuevo que haya aparecido? Apareció una flechita verde acá. ¿Qué línea? ¿Sí? Bueno, apareció una flechita, que hasta ahora nunca tuvimos la flechita verde. Y ahora, fíjense que si yo, por ejemplo, le digo to _string, ¿qué pasó con la flechita verde? Se fue. Fíjense bien ahora cuando yo quiera ejecutar esto. Volvimos a la versión anterior. Pongámoslo que aparezca la flechita verde. Sigue funcionando. O sea. Ahí está. Sí, o sea, ahí se llama to_string. Que es. Ahí se fue la flechita verde. Si yo lo ejecuto, me muestra la versión anterior. ¿Sí? Si yo lo pongo exactamente como estaba antes, toString, que aparece la flechita verde, y lo ejecuto, anda todo bonito. O sea que esto, ¿cómo tiene que estar escrito? Exactamente de esa manera. ¿Sí? Si lo escriben exactamente de esa manera, aparece la flechita verde.
¿Y qué es esa flechita verde? No. Fíjate que las palabras reservadas se ponen en violeta. Acá el toString no se pone en violeta. Este es el toString, justamente. Pero fíjense que yo lo programe o no lo programe. ¿Sí? Fíjense, vamos a lo saco un cachito. La borré. ¿Sí? Y de este lado voy a hacer esto. ¿Está este método acá? Lo acabo de borrar, ¿eh? No está. ¿Y si lo ejecuto? Oh, sigue andando. También, no me mostró la versión que yo quería, pero sigue andando. Algo me muestra. Clase memoria. Claro. Este método toString es un método que está en todas las clases que hagamos. Así como teníamos ese constructor por default, ¿se acuerdan? Que lo podíamos hacerlo distinto o no hacerlo, el toString también está. ¿Sí? Pero ojo, hay una diferencia con ese constructor. Ahora vamos a ver. Entonces, el toString es un método que puede estar o no estar programado, pero que siempre está. Y el comportamiento por default, que es el más genérico que puede haber, es aquel que te muestra el nombre de la clase y dónde está. Porque otra información genérica a todas las clases que a uno se le pueda ocurrir no hay. ¿Se entiende eso? ¿Y por qué será eso, no? Bueno. ¿Y qué es esta flechita verde? Fíjense que aparece una palabrita nueva que dice override. ¿Sí? Dice override y después have a lang object to string. Entonces acá aparece una palabrita nueva que es override. ¿Y cómo la podemos traducir? No, sobre escritura. ¿Es? Sí, se traduce como sobre escritura, pero me suena a otra cosa. Bueno, ¿sí? Pues se traduce como sobre escritura. ¿Y qué es sobreescribir algo? En general, en la vida en general. Reemplazarlo. ¿Sí? Están reemplazando. Y en nuestro caso, ¿qué estamos reemplazando? No. El método. Estamos reemplazando el método. ¿Sí? Este toString tenía un comportamiento por default. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el comportamiento por default del toString? Clase, posición de memoria. ¿Sí? Comportamiento por default de toString era clase y posición de memoria. Acá yo lo escribí exactamente igual. Por eso la flecheta verde, por eso me dice que estoy sobreescribiendo. Le estoy cambiando el comportamiento a un método. ¿Sí? Que todas las clases y le doy este comportamiento. Entonces, ¿esto qué es? Cambia comportamiento de un método. Plim, 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 plim. ¿Sí? Ahora, si yo cambio el comportamiento de algo, quiere decir que de alguna manera lo obtuve. ¿Y de dónde lo sacó? Supongan, a ver, es complicado hacer un ejemplo sin que nadie caiga en la bolsa. ¿Isidoro lo conocen? ¿La historieta? ¿Sí? Bueno, el coronel, ¿por dónde lo tenía agarrado a Isidoro? Por la herencia, ¿se acuerdan? Que cuando él se iba a morir le iba a dejar toda la herencia a Isidoro Cañones. O sea, él no tenía nada, pero iba a tener. Cuando el viejo se moría, él va a obtener todo lo que él tenía. ¿Sí? Hereda
todas sus cosas. Acá hay algo parecido. Este método, ¿sí?, de alguna forma nos llega. ¿De dónde está llegando? Y hay otra clase que nos está pasando varias cosas. Nos está heredando, nos está tirando cosas, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, este toString es un método que lo heredamos de alguien, ¿sí? Pero no se murió en este caso, sino que nos está dejando, alguien nos pasa varias cosas, entre ellas el toString. ¿Se entiende el concepto este? ¿Sí? Entonces, el toString es lo que se conoce como un método heredado. O sea, es un método que viene de una clase superior o un predecesor, un padre, ¿sí? O superclase, muy bien. Entonces, acá tenemos nosotros nuestra clase, persona, ¿sí? Esta persona hereda el toString, ¿de acuerdo? Ahora, si lo hereda por cuestiones normales de la herencia, porque viene de alguien, alguien se lo está dejando. Entonces quiere decir que tiene que haber alguien arriba de la clase persona para darle esas cosas. ¿Sale? ¿Sí? Perdón, en realidad desarrollé la flechita. Acá estoy al horno, ¿cómo hago la flechita para arriba? ¿Dónde está él? Mira. ¿Sí? O sea, arriba de la persona hay alguien a la que le hereda varias cosas, entre ellas es el toString. Pero flaco, pará. La clase persona la acabo de crear recién. Yo no veo que haya nada que me indique que está heredando de nada. Hay una clase, ¿sí?, especial de la que van a heredar todas las clases que hagamos. Object, ¿sí? Esta llamada superclase o clase padre, ¿sí?, es la superclase o clase padre de persona. ¿Y persona qué será? Subclase de object o clase hija, ¿sí? Esta es la superclase de persona o clase padre, y persona es la subclase de object o clase hija. ¿Se entiende eso de acá? Entonces, si estamos heredando este método toString, ¿sí?, y acá dijimos, ¿qué es lo que estábamos haciendo acá? Acá. Estábamos cambiando el comportamiento, estábamos sobreescribiendo. Entonces, si lo estamos sobreescribiendo y cambiando el comportamiento, quiere decir que en la clase Object ¿tenía algún comportamiento? Sí, tenía un comportamiento. ¿Y cuál era ese comportamiento? Claro, imprimir el nombre de la clase, arroba la dirección de memoria donde está el objeto. No, Object no lo puedes tocar. Vos podés, lo que estamos haciendo nosotros ahora es heredar de Object y cambiarle comportamiento. ¿Sí? Object es una clase que está definida. ¿Dónde estará definida? A ver. En Java. En la librería de Java. ¿Sí? ¿Eh? ¿Batería? No, todavía no llegó. 35. Ah, ratito ya. 10 minutos más y la enchufo. Y seguimos hasta las 12. Entonces, ¿queda claro entonces cómo funciona este mecanismo? ¿Sí? Ahora, este object es una clase que nos la dieron regalada. ¿Sí? Tiene varias cosas.
Ahora analizamos el toString, que era un método que imprimía nombre de clase, posición de memoria. Nuestra clase persona, como todas las clases que vayamos a crear, van a heredar de object. Eso quiere decir que van a obtener todos los comportamientos y atributos, si lo tuviese, de esa clase. En particular, obtuvo el comportamiento toString. Y lo que hicimos nosotros fue cambiarle ese comportamiento. ¿De acuerdo? No se preocupen porque en esto vamos a jugar bastante en las próximas clases, ¿eh? Ahora, ¿en algún lado yo dije que esto le daba, se ve algo? No. En ningún lado siquiera escribí la palabra object. ¿Sí? De nuevo, esta herencia que hay acá es la herencia por default. ¿Sí? No hay, o sea, está implícita. Yo con el hecho ya de crear una clase, esa clase va a heredar todas las cosas que tenga object adentro. ¿Sí? Tengan presente que heredar es obtener todo lo que tenía en la clase de arriba. ¿Sí? En particular, por ahora estamos jugando con el toString nada más. ¿Se entendió seguro esto? ¿Sí? Bien. Entonces, yo quería hacer una cosita. Esta es la clase Object, ¿ven? Está definida desde la versión 1 de Java. Acá si quieren pueden ver el código de que esto es lo que tiene Object adentro. Acá está el toString. Tienen un Notify, Notify All, o sea, tiene un montón de cosas, bueno, que no nos interesa. ¿Sí? Hay un par que nos interesan, que vamos a ir descubriendo cuáles son, no son muchas. Bueno, ya la clase persona nos va quedando bonita, donde tenemos todo estructurado. Normalmente vamos a tener un toString para ver en qué estado se encuentra nuestra variable de estado. ¿Sí? Y aprendimos entonces lo que es sobreescribir un método. ¿De acuerdo? Bueno.